Nayib Bukele denunció que nuestros países están secuestrados por una élite internacional que nadie eligió, que nadie votó. Nuestros países están prácticamente secuestrados por una élite internacional financiada por personas como George Soros. Él es tal vez una de las personas más conocidas, pero no necesariamente por ser la más conocida, la más poderosa, que impulsan una agenda de destrucción, una agenda de destrucción civilizacional. Yo no diría ideologías, porque va más allá de eso, va más allá de las ideologías. Esos son los llamados supernegocios. Manejan un gran poder, pero nunca han sido electos. Ellos nunca van a una elección a enfrentarse con sus propuestas. No plantean a las poblaciones de estos países sus propuestas. La gente no los ha elegido. Y sin embargo tienen más poder que muchos funcionarios electos e incluso, por supuesto, mucho más poder que la misma ciudadanía. Te guste o no el gobierno de Nayib Bukele, es importante que una persona de la importancia de Nayib Bukele denuncie este tipo de cosas. Y digo de la importancia porque llegó precisamente a la presidencia de su país. Y es importante que lo diga él porque generalmente este tipo de cosas son acusadas de ser teorías de la conspiración o de loquitos de internet. Y que lo diga un presidente de un país, bueno, le da otro peso. Esto que vamos a escuchar salió de un space que armó Bukele en Twitter a principios de enero y que no sé por qué no tuvo mucha difusión, por lo menos este fragmento. Bueno, la gente le podía hacer preguntas y una de esas preguntas fue precisamente sobre el caso de Soros y esto fue lo que él respondió. En el tema, me preguntaste sobre George Soros, sí, yo lo he dicho públicamente y lo sostengo. George Soros es pues no solo él, sino todas sus organizaciones, la Open Society Foundations, que es una sombría que cubre varias organizaciones que básicamente lo que hacen es financiar a personas que influyan en el poder político. Generalmente, incluso en Estados Unidos, financian fiscales de distritos, que son campañas relativamente pequeñas, campañas que no tienen mucha competencia, donde el poco dinero puede hacer mucha diferencia. Elige incluso fiscales, paga periodistas, medios de comunicación, financia medios de comunicación, algunos directamente, incluso está en las páginas de estos medios, otros indirectamente a través de los periodistas, a través de contratos, a través de las ONGs, etc. Y lo que él hace básicamente es impulsar una agenda nociva, peligrosa para el mundo. Nuestros países están prácticamente secuestrados, no solo por problemas locales de cada país, políticos corruptos y todo lo que todos conocemos, sino que también por una élite internacional financiada por personas como George Soros. Él es tal vez una de las personas más conocidas, pero no necesariamente por ser la más conocida, la más poderosa. Personas como él, hay muchos más, algunos conocemos los nombres, otros no conocemos los nombres, que impulsan una agenda de destrucción, una agenda de destrucción civilizacional. ¿Con qué objetivo? Bueno, sabemos que hacen mucho dinero de esto. Cuando recuerden que toda crisis es una oportunidad, pero para estas personas toda crisis mundial es una oportunidad de negocio. Hay un complejo grande de industrial armamentista, hay un complejo grande industrial farmacéutico. Es decir, impulsar este tipo de agendas, yo no diría ideologías, porque va más allá de eso, va más allá de las ideologías. Esos son los llamados supernegocios, donde los montos a los que nosotros estamos acostumbrados a escuchar palidecen a las cantidades que estas personas mueven. Oficialmente se conoce de cientos de miles de millones de dólares en español, cientos de billones de dólares en inglés, pero estamos hablando de cantidades incluso desconocidas, poderes y controles que ellos tienen sobre gobiernos y sobre funcionarios. Pero recordemos una cosa también, de que estas personas manejan un gran poder, pero nunca han sido electos. Ellos nunca van a una elección a enfrentarse con sus propuestas. No plantean a las poblaciones de estos países sus propuestas. La gente no los ha elegido. Y sin embargo tienen más poder que muchos funcionarios electos e incluso, por supuesto, mucho más poder que la misma ciudadanía. Y hay pues una cohorte de periodistas y de funcionarios, de abogados, de ONGs, de instituciones, etcétera, que trabajan al unísono siguiendo esta agenda. No incluye únicamente a los medios, pero por supuesto que incluye uno de sus pilares fundamentales son los medios, y es por eso es que este tipo de espacios nos permite hablar un poco de lo que esos medios
no solo de lo que esos medios son, que es una de parte de tu pregunta, sino también de lo que esos medios no permiten que se hable. En este caso, Bukele se refirió particularmente a George Soros porque Soros es una persona que financia medios opositores al gobierno, opositores a Bukele en El Salvador, pero aclaró que no es ni el único ni el más importante ni el más poderoso. En Argentina, el nacionalismo, el justicialismo, desde hace muchas décadas que viene denunciando la injerencia de ciertas embajadas, organizaciones, instituciones, corporaciones que tienen injerencia en la política interna de los países hispanoamericanos. Está el caso paradigmático de Braden, el embajador de Estados Unidos que vino a la Argentina y se puso a organizar a la oposición en contra del gobierno. A todos los partidos de la oposición los agrupó en la Unión Democrática y hacía propaganda básicamente en contra del gobierno, en una clara injerencia de Estados Unidos en la política argentina. En ese caso particular, Perón lo supo aprovechar y convirtió esa injerencia tan abierta, tan expuesta, en un eslogan de campaña que fue el eslogan Braden o Perón. Es decir, los intereses extranjeros o un partido nacional y nacionalista. Pero esto no es algo nuevo. Desde la época de Rosas, Francia e Inglaterra también pagaban publicaciones, pagaban artículos en los medios en contra del gobierno de Rosas y a favor de una intervención militar en la Confederación Argentina. Y en aquella época había intelectuales que respondían a estos intereses que estaban a favor de una invasión a su propia patria a ese nivel. Bueno, en realidad eran intelectuales o periodistas a sueldo pagados por esos intereses. Lo mismo que pasa hoy en día, no hay nada nuevo bajo el sol. Últimamente veo que ciertos sectores se agarran solamente de George Soros, que denuncian con justa razón la injerencia que tiene Soros, la imposición de la política de Soros en la política de distintos países alrededor del mundo. Esto es efectivamente así. Mientras que el progresismo, como lo que hace Soros, beneficia a sus intereses o porque responden directamente a la plata de Soros, bueno, se quedan callados y no denuncian que esto también es un caso de imperialismo, también es un caso de corporaciones y de poderes extranjeros imponiéndose en los países y contrariando muchas veces el voto de la ciudadanía. Y yo veo que muchas de estas personas de derecha, conservadores, liberales o libertarios, critican a Soros, pero no critican otros casos que son exactamente lo mismo, pero pateando para el lado contrario. Por ejemplo, el caso de Eduardo Elstein, que es un socio directo de Soros acá en Argentina, pero acá apoya a Javier Milei. Y como él, también hay otras corporaciones y otras fundaciones como la Fundación Naumann, que no solo responde a intereses de las corporaciones, sino también directamente al Estado alemán, que financia con los impuestos a la Fundación Naumann, y la Fundación Naumann financia a los políticos liberales, como el caso de José Luis Espert, Milei o Patricia Bullrich. Lo han dicho públicamente. Y en ese tipo de casos, que también son una injerencia, también son una imposición de una agenda desde el exterior, no dicen nada. Así como los progresistas hacen silencio y se hacen los boludos en el caso de Soros, los liberales o los conservadores o la gente de derecha se hacen los boludos también con este otro tipo de injerencias. Y cuando desde el nacionalismo se denuncia a los dos, dicen, no, porque ustedes son chauvinistas, ustedes son fachos, ustedes son no sé qué, atrasan con esa visión del mundo. Cuando en realidad los dos casos de injerencia están mal, porque la política interna de un país la tienen que decidir los ciudadanos, no corporaciones, embajadas o individuos desde el extranjero. Si no, ¿para qué votamos? Y bueno, y es ante casos como este, como el de Soros, que son paradigmáticos, pero no es el único, uno puede preguntarse si verdaderamente seguimos viviendo en democracia o ya es un tipo de corporatocracia, como dice Salle, o de plutocracia, como se dijo siempre. Porque si hay corporaciones imponiendo agendas, financiando medios, financiando a políticos para que legislen a su favor, para que planteen agendas en su favor, bueno, no sé hasta qué punto nosotros decidimos verdaderamente a los representantes. Yo creo que ya no estamos viviendo en una democracia. O también esta frase de el pueblo nunca se equivoca cuando elige. Y mirá, cuando todos los medios responden a determinados intereses y los únicos políticos que te muestran, las únicas discusiones políticas y sociales que te muestran son las que pasaron por el filtro de estas corporaciones, de estos intereses especiales, el pueblo termina eligiendo lo que le muestran. Y si todos los medios, todos los políticos, todos los periodistas están comprados, bueno, vos terminás eligiendo en una góndola ya previamente filtrada, en la que hay distintos matices,
pero no se diferencian mucho en el fondo, en las cuestiones fundamentales. Ponele me gusta al video, compartilo con una persona a la que creas que le puede interesar y suscríbete al canal. Acordate que también podés activar la campanita. Si estás en Argentina y querés hacer una colaboración única a través de Mercado Pago, podés hacerlo con el enlace que está en la descripción o en el comentario anclado. También acordate que podés seguirme en TikTok y en Instagram porque ahí subo contenido distinto al que subo acá en YouTube, pero estoy seguro de que te va a gustar. Muchas gracias y hasta el próximo video.